Yo ser la única mujer en la sala de juntas, ¿no? Y yo chavita además. Y de pronto me decían, ay, pues no hay café, y me volteaban a ver. Y yo, pues no hay café, pues sírvetelo tú, cabrón, ¿no? O sea, hubo una temporada en donde justo en esto de decir, contrata gente mejor que tú, que sepa cosas que no y te complementarían, de pronto empecé a dudar de mi propia voz, porque empecé a escuchar más la de ellos. ¿En qué momento es donde Ana Victoria siente que tenía una empresa muy pesada? Hace 2 años empecé justo con este peso y no me escuché. Y justamente como que dentro del equipo yo les decía, tenemos que hacer un cambio profundo. ¿Cuántas generaciones han pasado por Ana Vic? Te voy a decir, 33,000 emprendedoras han pasado. 33,000. Sí. Creo que hay un chip en los emprendedores que nunca vamos a estar satisfechos. ¡Ching! Hay algo todavía que no se resuelve. Sí, claro, hay algo que tiene... Claro, porque si no, claro. seríamos sociedades estancadas. ¿Qué crees que va a dar como impacto, ¿no?, directo ante esta sociedad, ante este mundo, el hecho de que cada vez más hay CEOs mujeres? Está cambiando la narrativa. O sea, es lo mismo que hoy que tenemos a una presidenta mujer. Imagina que estás en un sendero que se abre ante ti, donde la carga de las expectativas y el control se hacen más pesados con cada paso que das. En el camino, te encuentras con un letrero que dice, ¿y ahora cómo se le hace? Acompáñame a dar respuesta a esa pregunta y libérate de esas ideas que te limitan para reinventar tu historia. Pues ya estamos en un episodio más de ¿y ahora cómo se le hace? Estos meses avanzan y avanzan de manera muy rápida. Pero hoy por hoy, la vida avanza igual de rápida y creo que algo que tenemos que aprender es a detenernos, entender que la vida también tiene un sentido y que el voltear a ver nuestro entorno es lo que hace mucha diferencia cuando tienes ganas de compartir, cuando tienes ganas de poder estar cercano a la gente y de ver cómo apoyas a la gente. Y el día de hoy te tengo una invitada que se ha hecho cargo de poder ayudar a muchísimas mujeres, a una mujer que admiro muchísimo, porque ahorita que les platique un poco ella su historia, entenderemos cómo ella identifica que algo pasaba y que no le encantaba y empieza a generar un proyecto que hoy es, wow, enorme. Te voy a decir de quién te estoy hablando. Te estoy hablando de una mujer que es obviamente inquieta, muy creativa, a quien le encanta soñar y sueña mucho. Ella es emprendedora desde muy niña, le motiva a buscar siempre los sís. En lugar de quedarse con los nos, ella es curiosa de la vida, quien siempre tiene muchas preguntas por hacer. A ella le gusta romper muchísimo el status quo y al darse cuenta de la falta de la representación de mujeres como líderes empresariales, ella empieza a armar este proyecto desde el 2012. En el 2012 arranca un proyecto que por supuesto lleva su nombre, que se llama Victoria 147. Ella tiene un libro en donde cuenta la historia de emprender a través de la voz de las mujeres, en el no, donde reúne historias, donde el no que ella vive, en donde no estaban las mujeres presentes, empieza a reunir historias inspiradoras y aprendizajes propios. Ella es host de un podcast que se llama Más cabrona que bonita, y en este podcast pues es una gran excusa para compartir con muchos personajes, hombres y mujeres, que bueno, en donde ella identifica hombres y mujeres que quieren ir decidiendo los diferentes colores de las líneas de su vida, y fue la primera mujer Shark Tank en nuestro país, y además fue parte de este panel implacable. Bueno, pues ya les dije con quién estoy. Estoy con Ana Victoria García. Ana Vic, gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por la paciencia, por el tiempo y por, pues nada, esa gran introducción. Muchas gracias. No, hombre, de verdad me encanta que estés aquí, Ana, porque creo que el proyecto que estoy compartiendo contigo, que además yo sin conocerte, viví una historia preciosa hace un año cuando vine al Victoria Fest sin saber bien a qué me estaba enfrentando y mucho menos de hoy tener la cercanía que la vida me ha dado de estar contigo. Hace un año cuando yo llegué al Victoria Fest fue, wow, ¿cómo existe esto?
¿no? Así como hoy en la vida te van abriendo cosas y como cuando empiezas a poner el ojo en algo, la vida te empieza a poner diferentes aristas y diferentes caminos. Cuando llegué al Victoria Fest dije, ¿quién es esta mujer? Y hoy te tengo aquí conmigo. Mira, se cruzaron los puntos, ¿viste? Así es. Platícanos quién es Ana. Ay, ¿quién es Ana Victoria? ¿Quién es Ana Victoria? Pues a ver, como bien dijiste, soy una mujer muy inquieta, muy curiosa, muy emprendedora desde chica. O sea, me acuerdo, mi mamá tuvo mucho que ver, ¿no? Y me prendió esta antena que yo le hablo del Wi-Fi de oportunidades, ¿no? Que justamente desde chiquita cuando yo quería algo y le decía, mamá, pues cómprame este juguete, me decía, pues cómpratelo tú. Y decía, no seas culé, mamá. O sea, ¿sabes? Tengo 6 años, o sea, sí, claro. Coopérale. Wow. Pero justo como que me inquietaba decir, pues, ¿dónde están las oportunidades? Entonces yo desde chiquita, no sé, en el libro de matemáticas veía un perrito bonito, lo coloreaba, lo empezaba a vender. Y mis amigas lo empezaban a comprar. Y me acuerdo justo mi raciocinio desde chiquita era, a ver, si estoy en la página 50 y avanzamos 10 páginas a la semana, amiga, te quedan 5, ¿sabes? O sea, como 5 semanas, córrele, al changarro se te acaba. Entonces, como que eso hizo que mi mamá, como que me hiciera vendedora. Eso. Y creo que las emprendedoras, eso somos, como que detectamos problemas, vemos soluciones, vendemos, nos ponemos ahí, nos arriesgamos al no y tal. Entonces, eso es Ana Victoria, alguien muy, muy inquieta y que justamente, no sé, le gusta crear, le gusta idear. Por eso el Victoria Fest, ahora que mencionas, es como un juguete para mí de decir todo lo que creo que se puede hacer, eventualmente se materializa en un día y la gente lo vibra, lo vive y yo soy espectadora de que eso está sucediendo. Por eso a veces me gusta abstraerme en el evento y decir, a ver, ¿qué está pasando? Wow, lo que pensábamos de esta carpa, lo que pensábamos de esta activación, lo que pensábamos de este speaker, ¿no? ¿Cómo lo está viendo la gente? Es increíble. Y Victoria 147, que es pues esta empresa que abraza todos estos proyectos, entre ellos el Victoria Fest, pues es como este canvas en blanco que la verdad es que si bien sigue una misión de cerrar brecha, de hacer comunidad entre mujeres, de cambiar las reglas en los negocios, fue una gran excusa y plataforma para mí para independizarme. O sea, yo cuando empecé justamente pensé en Victoria en decir, quiero emprender, quiero hacer que estas ideas que pasan por mi cabeza se materializan. Y fue un vehículo. Ya después le encontré una razón, un propósito, una forma. Pero eso es una excusa de independizarme, del ser libre. Y tú arrancas el ser libre después de venir de una historia muy interesante. Que era cuando tú estabas trabajando, ¿no? Tú estabas trabajando, que de hecho conoces ahí a Oli Medina, que es una mujer que admiro muchísimo y que le mando muchos besos. Le mandamos muchos besos a Oli. Claro, ella es dueña de Eurotech, que también ya viste un podcast con ella. Pero bueno, si nos puedes compartir un poquito la historia, Ana Vic, de cuándo ocurre esa idea. Sí, yo estudio mercadotecnia y de ahí tuve una clase con Fernando Fabre, que era director de Endeavor. Y yo en la búsqueda de trabajos, muy perdida, la verdad es que como que yo quería trabajar, quería generar dinero, quería ser independiente, eso es algo que siempre me ha movido, pues aplico a muchas cosas y entre ellas me busca Endeavor y entro a este lugar, que es Endeavor, para quien no conozca, es una aceleradora de negocios, ¿no? Que está en muchísimos lugares, países emergentes a nivel global. Y entonces ahí descubro a estos locos que por más que los pisas, se levantan, los tiras, se levantan, ¿sabes? Es como imparables y que justo me acuerdo de haber visto a Tatiana Bilbao, esta arquitecta mexicana increíble que era parte de Endeavor, cuando me hizo el pitch de lo que hacía y decía, o sea, yo quiero algún día poder hablar de lo que hago con ese brillo en los ojos que ella tiene, ¿no? Entonces como que me inspira mucho, pero me topo con que no hay muchas mujeres. O sea, Tatiana era una de las 3 de un portafolio de 100 emprendedores que teníamos en Endeavor, ¿no? De todo el país. Y yo justo como buscaba meter emprendedoras, entre ella Olivia, y se quedaban a la mitad, decían, es que esto no es para mí, es que como que esta energía que yo ahora veo que era muy masculina, ¿no? Claro. De decir, todo por el negocio, todo sobre productividad, más, mejor. A las mujeres como que no le llamaba la atención. Y empiezo a ver como estas particularidades de yo ser la única mujer en la sala de juntas, ¿no? Y yo chavita además, en donde de pronto me decían, ay, pues no hay café, y me volteaban a ver.
Y yo, pues no hay café, pues sírvetelo tú, cabrón, ¿no? O sea, como que siempre además fui muy rebelde, muy tal. Y era como, ¿por qué hay estos roles asignados a mujeres, no? ¿Y por qué no hay más mujeres en Endeavor? Y entonces ahí es donde se juntó como un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, yo ya quería hacer algo más y de pronto detecté que había este problema. Y vi alrededor y dije, pero esto no es nada más de Endeavor. O sea, esto es de México, esto es de Latinoamérica, esto es del mundo, ¿no? Y en ese entonces, hace 13 años, no había este discurso que hay hoy. Hoy ya se habla mucho más de las mujeres en los negocios, ya se habla mucho más de igualdad, de diversidad, de equidad. En ese entonces, no. En ese entonces, hasta inclusive cuando yo lo platicaba era de, pero ahí están las oportunidades, o sea, son ustedes las que no lo quieren tomar, ¿no? Y entonces ahí me pongo a ver la data y pues ahí está, ¿no? O sea, hoy solo el 19% de los emprendimientos son dirigidos por mujeres, los formales. Y hay una disparidad también salarial de hasta un 20% por mismos puestos. Entonces había mucho que hacer y es ahí donde digo, aventémonos al abismo, que es emprender, ¿no? Sin red, pensando que la vas a tejer en el camino para que te cache. Y empiezo en el 2012, Victoria 147. ¡Wow! Algo que siempre escucho, Anaví, que es que cuando te dicen, bueno, tú tienes que lanzarte y te lanzas al abismo, sí, pero bueno, tienes que tener una red de contención. Cuando tú te arrancas al abismo, no había esta red de contención que hoy tú logras y que has logrado empresarias que ya comentaremos en algún momento de súper buen nivel, top, ¿no? Empresarias top, no nada más en el país, sino ya con una trascendencia internacional. Cuando tú empiezas a diseñar este proyecto, ¿cuáles son de los puntos más delicados a los que te enfrentas? Yo creo que la primera, mucha credibilidad. O sea, si bien tenía una carrera y credenciales y gente y red y experiencia en el sector emprendedor, como que cuando llegaba a pitchar a patrocinadores o empresas grandes o así, como para sostener también parte del modelo de negocios, era, bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿No? O inclusive algunas emprendedoras que de pronto era de, bueno, estoy empezando, pero ok, márcame cuando ya tengas 4, 5, 6 generaciones de emprendedoras, ¿no? O sea, la gente como que no toda te cree al pionero que está empezando, ¿no? Y siempre digo, un cuate con unos pompones aquí gritando en tu calle es un payaso loco, ¿sabes? Este güey está tirado. Pero porque es cuando te adelantas a la tendencia. Si ves este payaso igual con sus pompones, pero con un todo parade siguiéndole un metro atrás, dices, ok, es el payaso del parade, lo entiendes. Yo de pronto siento que estos pioneros somos estos payasos locos fuera de contexto, porque el parade está mucho atrás de nosotros, porque estamos abriendo brecha. Siento que ese fue uno de mis primeros retos. Hablaba de un tema que la gente no estaba familiarizado, no tenía, pues estaba empezando, ¿no? Todavía los casos de éxito o el camino recorrido como para que dijeran, va. Yo creo que ese fue mi primer reto. Muchos nos se te presentan. Hoy siento que sí, la tendencia es para emprender. 10 de cada tocadas de puertas van a ser un sí de cada 10 nos, ¿no? Entonces, como que en ese entonces tienes que tener esta automotivación de decir, no, sí va a funcionar. Todo es un castillo en el aire, es arena, ¿no? Es un sueño lo que estás vendiendo. Entonces, como que esa automotivación yo creo que también fue el segundo gran reto, el decir, levántate, amiga, levántate, es una buena idea, todavía puedes lograrlo. Y yo creo que el tercer punto es la gente, o sea, convencer que alguien que en ese entonces, creo que ahorita el emprendimiento o los proyectos mucho más flexibles, más ágiles, más novedosos, tal, son más aceptados. En ese entonces era, yo quiero una carrera en Procter & Gamble, ¿no? Yo quiero una carrera en un fondo, yo quiero una carrera. Sí. Y de pronto es, vamos a trabajar en tu sala y eres tú y ya. ¿Y quién me garantiza que me vas a pagar, sabes? Entonces, como que sí convencer a la gente que se une a tu equipo, también siento que en ese entonces era un gran reto. Sí, claro, porque eras tú... No era la gran empresa. Yo empecé a ver mi sala, o sea, literalmente yo me bañaba rápido para así cerraba mi cuarto tal y entren a mi sala. Empezamos aquí, yo pagándole el sueldo, porque yo empecé a la par de que trabajaba en Endeavor, negocié mi horario, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3 y me iba después y en esas 2 últimas 3 horas del día trabajaba en Victoria y en fines de semana. Entonces yo con mi sueldo contraté a 2 becarias, una de ellas Fer Velasco. La que hoy lleva conmigo el Victoria Fest. Ella fue mi primera adquisición. Y entonces era de, pues vénganse a mi sala y pues ahí maniobra, ¿sabes? Y es como,
pues tienes gente que ciegamente está confiando en un proyecto, entonces le tienes también mucha responsabilidad de decir, le tengo que cumplir, Claro, ¿no? Cuando claro. yo tampoco necesariamente sé que esto va a funcionar al 100, ¿no? Claro. Sí. Y finalmente ve cómo estás creciendo. Hoy por hoy ya pasaron 13 años, Anabik. 13 años, sí. ¿Qué diferencia ves tú de tus generaciones de hace 13 años a las generaciones actuales? ¿Cuántas generaciones han pasado por Uy, Anabik? te voy a decir, 33,000 emprendedoras han pasado. 33,000. Sí. ¡Wow! ¿Qué diferencia ves entre la primera generación y la generación de ahora? Te voy a decir, creo que ahora veo mucha más innovación. O sea, siento que hoy tenemos más recursividad, más también alternativas de plataformas, de herramientas, de tecnología, mucho más accesible a lo que teníamos antes. Ajá. Siento que antes los modelos eran quizás basados en productos, servicios más tradicionales, sobre todo como que las emprendedoras como que se animaban en algo más que podían dominar, más casero, más tradicional, más conservador. Y yo hoy veo como una aspiración más ambiciosa y justamente las posibilidades de crecer a ritmos distintos por estas plataformas, por esta tecnología, por este conocimiento. Hoy hay tantísima capacitación allá afuera, tantísimas oportunidades. Antes era como las universidades tradicionales, ¿no? O sea, como que los programas que podías conseguir en ciertos cursos, tal, pero ahorita hay todo lo que quieras al alcance de tu mano. Entonces, veo a emprendedoras como con mucha inquietud y con mucha mayor preparación. Con más preparación. Sí. Porque fíjate, con más hambre de justo algo, curiosear, ¿sabes? Algo que observo en este camino es que, y te pido tu comentario ante el tema, es, pasaron ya 33,000 emprendedoras. Sin embargo, hay unas que hoy están en los cuernos de la luna y otras se quedan como en el proceso, ¿no? Que yo quiero imaginar que la mayoría no son las que están en los cuernos de la luna. ¿Qué ves que hacen las que están en los cuernos de la luna para hoy estar en donde están? Sí, o sea, lo que dices es totalmente cierto. O sea, el 80% de los emprendimientos mueren en los 2 primeros años de operación. Y es que no todos tenemos el perfil para emprender. Y 2, no todos tenemos el conocimiento, las capacidades, las herramientas para saber lo que se tiene que hacer al emprender. Y uno de los principales retos o, digamos, las variables que hace que las emprendedoras mueran sus negocios es falta de conocimientos de negocios, sobre todo en términos de números. Y yo veo que estas mujeres, tu pregunta, ¿no? Que realmente le dan la vuelta, es que conocen la radiografía de lo que pasa en sus negocios. Les gustan los números, toman decisiones con los números, ¿sabes? O sea, se capacitan para ser cada vez mejores empresarias. Entonces veo también que nunca se quedan en sus laureles de decir, ya lo sé, es que yo ya soy líder de esta industria, es que a mí ya me funcionó como ya lo hago, sino que todo el tiempo están inquietas de decir, oye, esto está haciendo la competencia, oye, esto es una nueva tendencia. Otra vez citemos a Oli. O sea, esa mujer no se queda quieta. Todo el tiempo está que viaje, que a la feria, que a la expo, que al nuevo proveedor, que cambiando. Esa inquietud de no haber estado ya hecha es lo que justamente te posiciona en ese lugar, ¿no? Venía pensando ahorita en el coche que justamente no sé todavía qué pensar sobre esto, que claro venimos ahora al estar presente, ¿no? A esta parte del mindfulness, que es muy importante. Pero creo que hay un chip en los emprendedores que nunca vamos a estar satisfechos, ¿sabes? Y entonces hay que lidiar con esto de, es suficiente, estoy bien, tal, pero hay algo todavía que no se resuelve, sí, claro, hay algo que tiene, porque si no, seríamos sociedades estancadas. Tiene que haber alguien que tenga este perfil y que creo que justo las emprendedoras que la arman es que no se sientan a decir, ya está hecho. Claro. Siempre tienen la inquietud de seguir mejorando, de seguir resolviendo el problema de una forma distinta. Claro, además te voy a decir una cosa, o sea, dijiste algo ahorita que es clave, ¿no? Porque todo el tiempo estás escuchando hoy, acércate contigo, vive el aquí y el ahora, aprende a dar gracias de lo que hoy tienes. Y creo que no está peleada una cosa con otra. Totalmente. Hay que encontrar el momento. Exactamente, exactamente. O sea, es decir gracias todos los días, ¿no? Pero también de la mano con decir, oye, hay esto nuevo, en esto podemos alcanzar hasta ese lugar, ¿no? Pero también creo que algo que se escucha muchísimo, Anabik, es, si tú quieres crecer, tienes que contratar a gente que sea mejor que tú.
Pero entonces entras en este bache terrible a decir, sí, pero ¿cómo contrato a gente mejor que yo si no tengo para pagar un sueldo de gente mejor que yo? Entonces, ahí es donde, mira, te lo digo y entonces entra un proceso de angustia interno donde, Sí. ¿y ahora cómo se le hace? Es rompecabezas de entender como las fases y las prioridades. Yo te voy a decir, al inicio, justo estas dos chavas que contraté, pues me hacían de todo y yo era una todóloga. Claro. De pronto decía, a ver, ¿dónde está mi valor desperdiciado? ¿No? Yo soy mejor vendiendo, yo soy mejor abriendo puertas, yo soy buena haciendo relaciones y esto tiene que crecer de atraer nuevas emprendedoras, ¿no? ¿En qué estoy hoy basando mi tiempo? En hacer facturas, por Dios mío santo. Claro. Odio los procesos de facturas, de trámites, de tal. Necesito una administradora. Claro. Entonces, como que justo al inicio, y por eso te decía lo de las etapas, es, ok, ¿cuáles son los objetivos que tengo hoy o que puedo lograr? ¿Dónde están mis habilidades mal utilizadas? ¿Cómo genero el recurso para poderme quitar aquellas cosas en las que yo no agrego valor, que se tienen que hacer, pero que realmente mi talento está desperdiciado? Y ahí es donde tú dices, ok, ¿cómo genero ese recurso? Oye, viene de ahorros, viene de inversión, viene de financiamiento, viene de ¿qué? Para librarme de eso y poder así crecer. Y yo creo que eso es lo que tienes que hacer en cada etapa. Si eres bendecida y tienes la gran suerte de tener todos los recursos a tu favor y disponibles, que no en muchos de los casos es, Sí, pues claro. puedes crear tu estructura ideal y decir, ay, el COO tendría que tener estas características y es este sueldo y ta. Pero la realidad es que tienes que ir destapando niveles de videojuego Así es. y entender qué posición es prioridad y cuál te va a generar un mayor recurso para que después te puedan destapar las otras posiciones. Entonces, eso yo haría, ¿no? En este rompecabezas de entender de acuerdo a tus recursos disponibles dónde los priorizas y de acuerdo a qué te va a quitar una menor carga para que tus talentos brillen. Y yo en el proceso también me he perdido muy cañón, ¿eh? O sea, hubo una temporada en donde justo en esto de decir, contrata gente mejor que tú, o que sepa cosas que no y te complementarían, que es importante, de pronto empecé a dudar de mi propia voz, porque empecé a escuchar más la de ellos. Y creo que tienes que tener como la sabiduría de tú también crecerte y tener tu liderazgo para entender el filtro y entenderte tú como CEO, que muchas de las veces eres generalista, no especialista, y saber entonces hacer las preguntas correctas para que la información tú sepas tomar decisiones con ellas, pero que no te hagan dudar a ti. Porque hubo una época de Victoria que yo dudé de mi intuición y de mi visión y de mi tal, porque justamente le di mucha voz a estos especialistas sin un filtro, que ese es mi rol. Y ahí fue mi falla totalmente, ¿no? Entonces también hay que entender que cuando tengas a estas personas, tú vas a tener que liderarlas. Entonces, ¿qué tienes tú que capacitar en ti para saber liderarlas y saber usar su talento a tu favor, ¿no? Tu intuición. Tu intuición y capacidades también de decir, inteligencia emocional, ¿no? Oye, a ver, esto me está triggereando, ¿qué está pasando? O esto me está haciendo dudar. ¿Es algo que realmente tengo que escuchar? ¿Es algo que tengo que decirle vas? ¿Es tu hora de brillar? ¿O es algo que digo, no, por ahí no vas, ¿no? Entonces, mucho crecimiento también personal. Interiormente yo creo que pasas por un proceso muy fuerte cuando empiezas a toparte finalmente con esta gente contratada por ti, efectivamente, pero la intuición es algo que yo creo que no se debe de dejar de ver, sin dejar de prepararte, porque tú vas a ser la líder de estas personas. Sí. Pero el proyecto siempre tiene que tener la luz de Ana Victoria, ¿no? O sea, hablando en particular de tu proyecto. Entonces, esto yo creo que es algo que todas las emprendedoras tienen que saber, Ana Vic. Porque sí, puedes entrar en este proceso de decir, voy a meter gente muy brillante, sí. Pero lo mismo puedo decir yo que tú, pero jamás lo diremos igual. Sí. Entonces, el hecho de poder meter esta semilla y decir, esto que es mi voz, independientemente de la fuerza y de lo importante o capaz que sea la gente que tengo de la mano conmigo, no va a dejar de tener este tono de voz que se llama Alejandra y no va a dejar de tener este tono de voz que se llama Ana Victoria. Entonces, yo creo que ese es un punto muy interesante porque entramos en estas confusiones, ¿sabes? Sí. O sea, te dicen tanto para ser emprendedor, entonces tienes que entrar con gente porque si no te quedas en un proceso de changarro. El otro día escuchaba, ¿no? El tema de la changarrización, cómo dejas a un lado el changarro y cómo pasas a ser empresario. Sí. Y qué difícil, porque por un lado
te puedo decir que yo creo que el 97% de las historias no arrancan con un presupuesto abierto a decir, si te equivocas no pasa nada y paga las perlas de la Virgen. No, aquí no pasa eso, ¿no? Hoy tengo que tomar decisiones a decir, ¿cómo genero para poder empezar a pagar este sueldo y que esto empiece a ser un equipo mucho más fuerte? Total. Hoy por hoy, que ya son esos 13 años, Annemiek, que nos estamos enfrentando a un mundo con la tecnología, la inteligencia artificial, que lo vimos ahora en el Victoria Fest, de manera tan fuerte, ¿no? Que te hablaban de cómo efectivamente se van a perder muchísimos empleos. ¿Qué crees tú hoy, no? Que las mujeres emprendedoras debemos de hacer para poder ser congruentes con una realidad como la que tenemos el día de hoy. A ver, yo creo que muchas cosas. Hablabas hace rato de esta esencia, de este sabor, ¿no? Que tenemos que nosotros poner, que es la visión. Y yo creo que justamente trabajar en la claridad de esta visión y que esta visión se alinee y sea congruente con lo que eres tú, te da una muy buena brújula para las decisiones que vas a tomar en el tiempo. Porque las condiciones que hoy estoy viviendo son muy diferentes a cuando empecé, ¿no? O sea, todo lo que estaba disponible, la competencia, el comportamiento del usuario, mi conocimiento, o sea, la realidad es que, mis necesidades, hoy soy mamá, antes no, mi disponibilidad de tiempo, o sea, muchas cosas han cambiado. Pero creo que justamente los ejercicios de reflexión en los distintos tiempos de decir, a ver, ¿qué sigue siendo importante para mí? ¿No? Y cuál es esta visión y este objetivo de Victoria y cómo esto sí se está alineando al estilo de vida que yo quiero, ¿no? Hablaba con uno de mis entrevistados en Más Cabrona que Bonita, Daniel Marcos, y decía, a ver, es que hay distintos tipos de emprendedores y tienes que alinear tu proyecto con el tipo de emprendedor que eres, porque si eres el emprendedor que escala, justamente se tiene que rodear de un equipo que quiera seguirlo, que este güey va a ir por los fondos de inversión, porque va a tener crecimientos acelerados, porque quiere esto masivo. Pero hay otro tipo de emprendedores como el de estilo de vida, que justamente quizás lo que quiere es que su negocio no es que sea poco rentable ni que le va a ir mal, pero que se alinee al tipo de vida que quiere. Entonces, cuando estás peleado con lo que tu visión de empresa quiere, con lo que tú eres, ahí está una incongruencia. Entonces, da igual lo que pase alrededor. Partamos de ese centro, ¿no? Sí. Y yo creo que otra de las cosas es que tener el claro qué, pero ser flexible en el cómo, porque creo que eso atraviesa lo que necesitamos en estos tiempos, que es adaptabilidad y agilidad. Entonces, justo nosotros en Victoria tuvimos una reestructura y cambio profundo de modelo, porque justamente me di cuenta que no me estaba llevando a donde yo quería. Y entonces yo estaba cargando una serie de responsabilidades que no estaba dispuesta a tener y además sentía muy pesado el negocio. Y siento que es justo de pronto lo que le pasa a muchas empresas cuando crecen, de decir, es que soy un dinosaurio, me tardo años en tomar una decisión porque pierdes agilidad por una estructura pesada. Creo que hoy los negocios tienen que basarse en estructuras mucho más ágiles, en donde o tengas talento interno o subcontratado, pero que las líneas y procesos y líneas de comunicación sean de una forma ágil y flexible para que justamente en un mundo tan dinámico te puedas adaptar. Entonces yo creo que las empresas de hoy, además de tener esta congruencia, tienen que ser pues muy flexibles, muy permeables, muy, pues ¿cómo te podría decir? Como justamente abiertas al cambio, ¿no? Porque creo que hoy de pronto también nos volteamos y decimos, qué terquedad, así soy, y te pierdes de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso te abre a, oye, nuevas tecnologías, oye, inteligencia artificial, oye, pues ¿cómo me adapto para ser el modelo de mañana, ¿no? Yo creo que en todas las industrias nos va a pegar la tecnología y nos va a transformar, pero ya sea que tú seas parte de la transformación o tú seas la víctima de la transformación. Claro. Entonces, la adaptabilidad yo creo que es el ingrediente que tenemos que tener todos. ¿Nos puedes decir de forma muy, muy clara y ejemplificada en qué momento es donde Ana Victoria siente que tenía una empresa muy pesada? ¿Qué era lo que te hacía sentir una empresa muy pesada? Hace 2 años empecé justo con este peso y no me escuché. Y justamente como que dentro del equipo yo les decía, tenemos que hacer un cambio profundo, ¿no? O sea, tenemos que hacer que la estructura, que eran más de 60 personas, ¿sabes?,
que yo empezaba a ver que los procesos eran demasiado lentos. O sea, para que pasara algo era de, es que esta persona me tiene que autorizar, pero es que después él visto, bueno, pero después él es el que le pone esto, pero después, y yo decía, pero es que yo lo veo tan simple. O sea, ¿sabes? Recorta estos 5 pasos en uno. Sí. Pero justo era una parte de mucho protocolo y mucha burocracia y un equipo y una estructura pesada. Y por no quitar lugar, por no quitar... Sí, o sea, sí. Entonces como que de pronto era a la siguiente junta, no ha pasado porque tuvimos que devolver. Y yo, ¿qué está sucediendo? Eso y, o sea, entre que estructura pesada, procesos lentos y también una nómina muy costosa. Y entonces yo decía, yo empiezo el año, en vez de con ligereza y emoción, con una responsabilidad de ver una nómina de tantos millones, de pagar, que decía, no quiero eso, Claro. ¿no? Okay. Quiero asegurar que el modelo, de acuerdo a los proyectos que entran, emplea a la gente suficiente y que seamos una célula mucho más flexible para justamente no alentarnos, porque yo estaba viendo que de pronto no estábamos dando una respuesta ágil al cliente, en el B2B sobre todo. Porque tenemos, además de lo que hacemos con las emprendedoras, tenemos consultoría y proyectos que hacemos con gobiernos y con empresas, ¿no? En temas de visión, de equidad, proyectos de capacitación para sus mujeres, tal. Y entonces de pronto decía, es que veo tan claro que esto se podría haber arreglado con una escucha y una adaptabilidad de este producto que se están tardando en el equipo interno 4 meses en hacer, cuando tenemos que darle la respuesta en 2 semanas. Sí, exacto, Entonces, claro. ¿qué está pasando? Tenemos que romper algo aquí. Y en ese momento como que no convencí, entre comillas, a mi equipo directivo. O sea, le dije, es que tenemos que hacer un cambio, y como que hubo mucha resistencia y dije, bueno, probemos. Pero hace 1 año y medio, sí, como hace 1 año, yo dije, no, esto me da igual, tiene que pasar. Wow. Y ahí sí me fui hacia adentro y dije, a ver, yo, visión clara, ¿cómo hago que esto atraviese? Y ahora sí fue a las directoras decir, esto tiene que pasar. Sumémonos a ver el cómo, pero esto va a pasar. Y entonces ahí hicimos un cambio, pum, y hazte cuenta que cosas se destaparon, parece por magia, pero no, con estrategia. Y empezaron a fluir las cosas y empezaron a suceder las cosas de una manera muy ágil. Hoy el Victoria Fest lo diseñamos y hacemos la estrategia y lo planeamos y lo ejecutamos entre 3 personas. Sí, lo vi. Wow. ¿Me explicó? Sí, wow. Pero es una cosa, y claro que subcontratamos. El Victoria Fest subcontrata casi 100 personas, ¿me explicó? Claro. Pero es a partir de la agilidad de que el núcleo y la célula opere y ejecute de una forma muy, muy rápida. Porque además, Ana Vic, dime si no, tenemos esta falsa creencia que somos más empresarios porque tenemos a muchos empleados, ¿no? Entonces, creo que también ahí es donde entra este proceso de cambio de criterio a decir, no porque tenga una empresa importante, significa que tenga que tener en la nómina a X cantidad de gente. No hablemos de número. Pero son estas falsas creencias que además te persiguen todo el tiempo a decir, es que si hago esto, entonces voy a dejar de ser empresaria y voy a pasar a ser changarrera, ¿no? Y es que hay que entender el tipo de empresa que también tienes y Claro. que quieres. Hay empresas que por su naturaleza quizás tienen que tener de base cierto número de empleados. Hay empresas que no. Hay empresas que pueden ser mucho más ágiles. Y el impacto económico y de la derrama que tienes a partir de generación de empleos también se da de una forma indirecta quizás. Te digo, que ahorita estamos empleando al mismo número de personas, pero por proyecto. Claro. Entonces, encontramos una forma distinta de hacer las cosas, pero generamos un mayor impacto. E inclusive estas personas que trabajan por proyecto pueden ganar más que si estuvieran en nómina. Sí, claro. Entonces, es cambiar las reglas y es atreverte a pensar diferente. Atreverte a pensar diferente. Que este punto también es muy interesante. O sea, hoy tienes que atreverte a pensar diferente. Hoy tienes que entender que la vida está en una situación totalmente distinta. Y tú hoy decides también, Ana Vic, formar un proyecto que es totalmente diferente a lo que habías hecho en estos 13 años, que la vida me dio la bendición de estar ahí y que me encantaría que platiques un poquito de qué se trata esto y decir de fondo, ¿no? De fondo, porque además sí lo digo como con una emocionalidad especial. Me acuerdo perfecto cuando un día Oli Medina se acerca y me dice, Ale, te quiero invitar a un proyecto
que está haciendo una Victoria por primera vez en la historia de su empresa, en donde quiere juntar a X cantidad de mujeres a nivel nacional, y va a ser un proceso un poco largo porque van a haber mujeres, pues no sé, ahorita me lo dirás cuántas finalmente entraron y cuántas quedamos al final de este camino. Pero, ¿por qué surge para ti, después de tener un cambio estructural en la empresa tan fuerte, adelgazarla con esta nueva forma de actuar? ¿Por qué nace esta inquietud? Te voy a decir, creo que a partir de la pandemia empecé a ver a Victoria distinto. O sea, la necesidad de la gente ya estaba. La pandemia lo único que hizo fue darle una ventana más fuerte, ¿no? Y es que no nos estábamos cuidando. Estábamos viendo, y eso sí creo que desde el inicio de Victoria lo vimos, nos estamos viendo como empresarios muy separados, ¿no? O sea, tú llegas a la empresa y se te quita lo humano. Y no, y creo que la pandemia hizo un doble clic a esa necesidad. Y entonces yo ahí siento que profundicé en ese tema de decir cómo nos cuidamos y cómo nos vemos hacia adentro y cómo no separamos lo empresario de la persona. Y entonces en la pandemia empezamos a hacer pilotos de programas que se llamaba Reprograma, Habítate, que eran totalmente enfocados al acompañamiento de la persona. Y ahora como que justamente nos empezamos a dar cuenta que las empresarias que justamente habían estado desde el inicio en Victoria o que ya tenían una consolidación suficiente, estaban mucho más abiertas a destinarse tiempo, inversión, ¿sabes? Reflexión a ellas mismas. Y entonces como que todo empieza a cuajar, ¿no? Porque estábamos buscando cómo hacer un programa mucho más allegado a crece tú, enfócate a ti, en la persona. Y como que empezamos a diseñar este producto de decir, ¿cómo yo, en el momento en que estoy hoy atravesando, quisiera también vivir este proceso, ¿no? Y obviamente Carla, que dirige todo lo que es Kismet, porque el programa se llama Kismet, que es increíble y que tiene toda esta habilidad y capacidad y conocimiento de consultoría y de talento y de persona y tal, empezamos como a co-crear el decir, oye, ¿cómo hacemos de esto algo que pueda ser para estas empresarias que están buscando algo más? Entonces, para mí Kismet es este programa de acompañamiento de ir hacia adentro para justamente ser un ave fénix, ¿sabes? O sea, entender cuál es esta esencia, qué cosas te tienes que quitar, cómo agarras esta fortaleza de nuevo, cómo te reconectas con eso que sí eres tú y lo sacas al final hacia tu ser y hacia tu ser empresarial, ¿no? Entonces, algo que hacemos en Victoria es que tenemos 3 esferas: el ser, la empresa y la comunidad. Y todo lo que desarrollamos va alrededor de esto. Y Kismet es un programa que sí te confronta, que sí te da las herramientas y que te da una forma distinta de verte como empresaria, una mucho más integral. Y el nombre, que no sé si sepas de dónde viene, pero justamente este verano tuve la oportunidad de ir a Portugal y estábamos justo en ideación de este programa. Y yo hace muchos años había visto una foto de una mujer entre unos huertos, ¿no? Unas gallinas cargando a un chavito, ¿no? Y yo decía, esta foto me representa, yo quiero ser esta mujer en unos años, ¿no? Años atrás justo llegó este verano a Portugal y de pronto me veo yo cargando a mi chavito y le digo, oye, Juanca, tómame una foto. Volteo y digo, es que es este escenario. Y en una conferencia doy la foto, ¿sabes? De esa foto que vi y esta foto que me tomé y hazte cuenta que es un copy-paste. Y dije, wow. Y la finca en la que estaba hospedándome se llamaba Kismet, que quiere decir it was meant to be, ¿no? O sea, esta parte de decir, tu destino, te confrontas con lo que tenía que ser. Entonces me parece que Kismet es esta brújula de un programa que te va guiando a eso que tiene que pasar y que tiene que ser, pero que tú tienes que atravesar y hacer el trabajo, ¿no? Y confrontarte y descubrirte y reflexionar e interiorizar y reunirte de una comunidad similar a la tuya para decir, voy para allá. Y eso es Kismet, es un acompañamiento muy profundo para redescubrirte y salir transformada. ¿Cómo ves tú a esta primera generación de mujeres? ¿Cuántas quisieron entrar y cuántas entramos, Ana? Entrevistó Carla a más de 100 y entraron 23. ¿Cómo ves tú a esta primera generación de Kismet en un futuro a 2 años?
A ver, me encanta porque me recuerda mucho cuando inicié Victoria. O sea, y de hecho creo que hay una, no sé si es una ciclicidad o tal, porque yo cuando inicio Victoria empiezo con una generación que yo invito hecha a mano. O sea, yo dije, esta primera generación tiene que ser el clon y la referencia de lo que va a ser. Y entonces ahí estaba Tatiana Bilbao, ahí estaba, ¿sabes? Carla Fernández, ahí estaba Tania Moss, estaban estas mujeres empresarias que decía, quiero clonarlas. Y creo que eso es Kismet ahora, ¿sabes? Estas empresarias que, por un lado, son muy activas, o sea, realmente quieren que las cosas sucedan, levantan la mano, no las tienes que estar empujando, recordando, es como, están aquí porque quieren estar. Dos, tienen esta disposición de trabajar en ellas, de encontrar cosas tal vez no tan lindas, ¿no? Y de pronto ir ahí, trabajarlo, preguntarse, cuestionarse, darle la vuelta. Tres, veo que están dispuestas a estar vulnerables. Creo que hoy vemos la vulnerabilidad como algo de fortaleza, no como, ay, qué débil, sino me estoy exponiendo porque justamente a partir de ahí conectas. Y creo que estas empresarias justamente están a partir de esa conexión, de esa empatía, de esa vulnerabilidad, creciendo sus negocios, a partir de formar equipos increíbles, mucho más humanos, a partir de tener mejores relaciones con los proveedores, con los clientes, con su producto. Creo que las emprendedoras de esta generación sobre todo están creando desde el ser, no desde el hacer, con mucha congruencia. Entonces yo las veo en unos 5 años, yo las espero muy juntitas, porque yo también soy parte de esta generación, muy juntitas, ayudándose, empoderándose, conectándose, siendo plataforma unas de otras, y logrando todo lo que hoy quizás es un anhelo materializado, o en estas dudas o miedos que hemos compartido juntas, igual y atravesados, porque pues en 5 años vamos a hacer otras, pero hoy estamos amasando ese pan de masa madre que hoy estamos creando, ¿no? Que además yo creo que así lo vemos todas, ¿eh? O sea, es como hoy por hoy lo que veo con las 23 que estamos, es como tener este consejo de administración de vida, ¿sabes? Este consejo de administración que te va a ayudar a poder generar con esta contención, ¿no? Con esta contención de gente con la que te puedes hablar de tú a tú y que de veras pasamos, que además me llama mucho la atención porque de las 23 no te sé decir el número, pero pues varias somos como veteranas en la historia y hay otras muy jovencitas, ¿no? Pero el ver, por ejemplo, a las que somos veteranas, ¿no? Porque hay unas más que otras, dices, wow, o sea, ¿y por qué estás tú aquí? ¿No? Y mira, hasta me pongo chinita, porque me perdí, porque no supe qué hacer cuando pasé por este proceso y estoy en una crisis, porque hoy creo que no me gusta lo que hago y entonces, ¡ay, híjole! ¿No? Sí. Entonces todas tenemos como este dolor, ¿no? De alguna u otra manera en tu historia, que te lleva a este grupo de sabias de alguna forma, sí, ¿no? A este consejo que lo veo como tal y de veras, híjole, a todas las que en un futuro puedan entrar a un proyecto como este, háganlo, porque Kismet sí creo que es algo que va a quedar de vida, Ana. Va a quedar para toda la vida. Entonces, bueno, pues aprovecho para decirte gracias. Pero además de esto, Victoria 147 tiene otras áreas muy interesantes que la gente en general no conoce. O sea, como que te vas al Victoria Fest, ¿no? Me encantaría que pueda la audiencia conocer cómo acercarse a ti, en qué momento te debes de acercar y cuáles son las diferentes áreas donde Victoria 147 te puede ayudar y fortalecer e ir de la mano para que no vayas solita en un emprendimiento, ¿no? Total. A ver, justo, yo creo que Victoria es esta empresa que busca que haya negocios con una visión incluyente, que cierre brechas, ¿sabes? Y para eso necesitamos trabajar con muchos integrantes y muchos agentes de cambio. Entonces, por un lado, trabajamos con emprendedoras y por otro lado, como te decía, trabajamos con gobiernos, con empresas grandes que quieren hacer un cambio también en temas de inclusión, equidad y cierre de brechas. Entonces, con emprendedoras, pues depende de la etapa en la que estás, hay algo para ti. Si estás en una etapa de decir, oye, quiero emprender, pero no sé cómo, entras en la fase de ideación, que es el programa Desde Cero. Entonces, lo que te damos en Victoria 147 es, por un lado, la parte académica, pero también, por otro lado, la parte de comunidad que te acompaña en el proceso. Y, de nuevo, en ti como empresaria y en ti como empresa, ¿no? Entonces, justamente Desde Cero es un proyecto que dura 1 semana y es ideación y es para decir, ok, voy para emprendedora, no voy para emprendedora y
cómo se empieza, es el ABC de empezar. Después entras a la siguiente etapa que es validación, que es, ok, ya sé que quiero emprender, ya tengo la idea, pero ¿y va a ser buena o no? Qué cosa, y entonces claro. validación es un programa de nuevo que te junta con mentores, que te da clases, que te da compañía porque te da comunidad y te da justamente como la prueba de decir, voy a ser buena empresaria, no voy a ser buena empresaria, este proyecto vale la pena o no. Y te hacemos tu MVP, tu proceso de ideación, tus proyecciones, realmente esto tiene pies o cabeza o no, y como todas las herramientas para los cimientos en esta fase de validación. Después puedes entrar al programa de despegue, que es, ya emprendí, ya llevo un par de años, pero no sé si de pronto gano dinero de este proyecto o producto o no. Y el típico feedback en esa etapa es, no sabía que perdía dinero al vender, ¿no? Porque, ¿qué crees? No te pusiste el sueldo, subsidiaste esta renta porque hoy los haces en tu casa, o no estás haciendo el costeo y la estructura correcta para el pricing. Entonces, allí te damos orden. Aquí te damos realmente estructura para poder crecer a la siguiente etapa, que es consolidación. Hasta ese proceso es grupal. Consolidación es un programa individual. Entonces, ahí sí nos enfocamos en hacerte un diagnóstico de decir, a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu potencialidad? Y de ahí entonces te hacemos un plan de mentorías, de acompañamiento, de seguimiento para que no tomes las decisiones sola, en una etapa que ya te estás consolidando, pero de pronto hay muchas dudas. Y entonces quiero ver a alguien de recursos humanos, o quiero ver a alguien de marketing, o quiero ver a alguien, ¿no?, de fiscal, o quiero ver a alguien, y de acuerdo a tus necesidades es que te vamos de manera individual dando seguimiento. Y está lo que es Kismet, que es justamente algo como mucho más orientado a emprendedoras que ya pasaron por consolidadas, ¿no? Ya se probaron como empresarias y que están queriendo ir de nuevo hacia adentro porque hay algo de transformación personal que claramente impacta en la empresa, y entonces ahí nos metemos a eso y les damos un acompañamiento, y no te lo tengo que vender a ti, mucho más pues sí, íntimo, privado, y les damos esta comunidad de 20 emprendedoras que son un recordatorio. A mí me parece eso, ¿no? De decir, oye, pero ¿cómo vas con esto? Oye, pero me comentaste esto. Oye, me acordé de ti y mira, aquí está esta tarjeta. Oye, ¿por qué no vamos juntas a esto? Oye, ¿por qué no me convierto en tu socia, en tu cliente, en tu proveedora? Sí, eso es lo que queremos fomentar. Y todo eso convive en una comunidad, porque puedes acceder tú a la de desde cero, pero tú a la de validación, pero tú a partir de todos los eventos que hacemos alrededor, virtuales o presenciales. Entonces tú puedes venir al Victoria Fest y conectar con esta red de mentores, de emprendedoras, de tal, no importa la etapa, o de pronto los Meet the CEOs, que son otros eventos que hacemos también en Victoria, donde traemos a un CEO a resolver un business case, y entonces te inspiras, aprendes, pero conectas, o de pronto también con medios aliados o con que nos dicen, oye, pues tenemos entradas al Adweek o al evento de expansión o al evento de Forbes, evento tal, por ser parte de la comunidad de Eres. Entonces, eso es una comunidad viva de emprendedoras que quieren seguir creciendo acompañadas. Un lugar seguro. Eso. Es un lugar seguro donde creces acompañada. Y tú has tenido a 33,000 emprendedoras en tus manos. ¿Cuáles han sido estos proyectos? Platícanos 2. Que hayas dicho, wow, ¿cómo se les ocurrió? Hay uno de una chava que justamente hace software para construcción, ¿no? Ajá. Pero le mete un tema de realidad aumentada y de inteligencia artificial y tal, que me sorprendió mucho el avance y como la novedad en una industria que de pronto, pues, es muy tradicional, ¿no? Y entonces, lo que me gusta de esta historia es que esta chava nos lleva y decía, oye, yo empecé con la empresa, se unió mi hermano, yo era la CEO, hasta que de pronto iba a estas construcciones o a las negociaciones o así, y me decían, ay, pues, ¿quién es tu jefe? Y decía, no, yo, ¿no? Y de pronto decía, bueno, pues tal vez tiene que ir mi hermano como CEO, y entonces cambió el rol y empezó a tener una serie de malas decisiones, y de pronto decía, no, espérame, quítate que ahí te voy, yo soy la CEO. Y ese yo soy la CEO fue a través de Victoria. O sea, cuando entró a uno de nuestros programas en consolidación, justamente dijo, ¿qué estoy haciendo? Si yo soy la directora, yo soy la que toma las mejores decisiones. Entonces dijo, quítate que ahí te voy, yo soy la emprendedora, y ha crecido, no sé, 5 veces su empresa en los últimos 3 años. ¡Wow! En una industria muy machista y con innovación sobre todo, ¿no? Ese es un gran caso. Hijo, es que tenemos tantos. Oli no voy a contar de ella porque ya dominamos todos.
Pero, por ejemplo, Melina Cruz también se me hace un gran caso de éxito. O sea, Melina fue una de mis inversiones en Shark Tank y justo era como de, vente para acá para que te podamos dar seguimiento. Y Melina, su empresa era Homely, que justamente algo que me gustaba mucho era el impacto social que tenía, porque a través de una aplicación contactaba a chavas que podían hacer limpieza con hogares que querían ser atendidos. Y entonces de ahí empezó a crecer y lo que me gustó de ella es que empezó a experimentar en otros mercados, empezó a meterse a empresas, a otros tipos de productos, servicios, adquirió a la competencia, en ese entonces aliada, que era alguien que además estaba muy bien posicionada. Esta chava de 20 años, ¿sabes? En sus 20s, adquiriendo empresas de señores, wow, que ya estaban además consolidados, que habían tenido inversión de fondos, tal, adquirió esa empresa, o sea, hizo un par de adquisiciones para después ser adquirida ella o comprada por un fondo, ¿no? Una empresa, un hub latinoamericano y que tuvo una salida. Entonces, para mí como que también fue un gran caso de éxito porque no muchas veces vemos salidas de empresas que en este caso estaba basado en tecnología, pero con un impacto social como bien interesante, que no sé, tuvo a miles de chavas bajo el seguro social, con además más del mínimo, ¿sabes? O sea, que mejoró sus condiciones. Entonces, para mí ese fue también un gran caso de éxito. ¿Cómo crees tú, hoy por hoy, bueno, estás dando 2 casos de éxito muy interesantes, pero ¿qué crees que va a dar como impacto, ¿no?, directo ante esta sociedad, ante este mundo, el hecho de que cada vez más hay CEOs mujeres? Está cambiando la narrativa, o sea, es lo mismo que hoy que tenemos a una presidenta mujer. O sea, la narrativa cambia y entonces inconscientemente ya empiezas a disminuir tus sesgos. O sea, creo que mucho de lo que hace que se siga promoviendo estas diferencias y estas brechas es que no te das cuenta que tú misma eras promotora de patrones de comportamiento. Claro, sí. A mí me pasó una vez que Ana Pau, mi CFO, me habla y me dice, yo sé que esto no lo tienes que ver tú ni nada, pero quería tocar base. Es que la gente de seguridad, la empresa de seguridad de Casa Victoria y tal, pero la tengo que cambiar y me está proponiendo mujeres y no sé qué hacer. Y hubo un segundo, ¿sabes? En donde asocias seguridad, fortaleza, fuerza con hombre. Y al segundo dices, a ver, Ana Pau, repítete lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea, repitámonoslo, o sea, a lo que nos dedicamos. Ve el perfil de puesto, todo lo puede hacer, listo, se acabó. O sea, ¿cuál es la duda? Pero justo son esos sesgos que si no los haces conscientes, nunca los cambias. Entonces siento que esta narrativa cambia muchas que antes pues ni siquiera te cuestionabas. Sí. Entonces, estas CEOs, además de este storytelling distinto que nos contamos, también están sirviendo de aspiración para alguien más. Nosotros identificamos que hay 6 momentos que se pueden abrir brechas en la historia de una mujer. Y la primera es a los 5 años, cuando la chavita, que se llama la brecha de sueños, dice, ay no, yo no puedo ser bombera porque no hay bomberos, ¿sabes? Pero ni siquiera cuestión es que lo ve. Entonces, siento que ese ejemplo va a cambiar mucho. Y 2, siento que estas mujeres allá arriba tomamos distintas decisiones, ¿no? Y tenemos un liderazgo distinto, como un liderazgo que hoy sí abrazamos mucho más femenino, mucho más de nutrir, mucho más de acompañar, mucho más de cercanía, mucho más de comunicación. Y entonces empiezas a tener roles de liderazgo distintos. Y sí también pues, nos queremos acompañar de más mujeres. Entonces la decisión de toma de otras posiciones, pues tú ya tienes este filtro de decir, pero ¿y por qué no ella? ¿No? ¿Por qué solo habemos una en un cuarto de 10? Que quizás otros normalizaban porque no lo veían, ¿no? Entonces, claro que va a haber un cambio. Algo que está en este proceso también, Ana Vic, es que se habla mucho de la sororidad. Uh-huh. Sororidad que también tengo clara y mucha de mi experiencia es falsa. Uh-huh. Hay muchas mujeres que en lugar de hacer esta contención son verdaderas, o sea, te ven que tú empiezas a crecer y son de las que te empiezan como a buscar cómo jalar. Y te puedo asegurar que tú has vivido esto en varias ocasiones. ¿Cómo lo viviste y qué crees que cómo debes de identificarlo y qué debes de hacer ante una situación como esta? Te voy a decir, no estoy segura si es necesariamente de género o no, porque yo sí creo que sí hay gente que
si le sufrió, quiere que el otro le sufra igual, ¿no? Ajá. Y lo veo mucho en consultoría, por eso digo que no sé ni siquiera si es solo de género, yo creo que es de vivencia y de huella, ¿no? Porque en consultoría es, grítale al intern, porque a ti te gritaron y porque eso te tiene que costar y porque yo sé que soy partner, ¿sabes? Y que me he quemado las pestañas en el proceso. ¿Cómo tú para ti va a ser fácil? Por eso están tan peleadas las generaciones de pronto baby boomers con los Gen Zs. Y las dicen, ay, la generación de cristal y tal. Y es que la realidad es que ellos alzan la mano y dicen lo importante que es para ellos. Y no están dispuestos a aguantar demasiadas cosas en contra de su voluntad, lo que los baby boomers sí. Y entonces hay esta, ¿sabes?, pelea y contradicción. Entonces, no necesariamente es tema de género, es de generaciones, es de huella, es de industrias, ¿no? Pero claro que lo hay. Y cuando lo hay entre mujeres, pues es bien triste porque es como, no tienes que a mí recordarme lo que tú sufriste, sino más bien abrirme brecha porque se te abrió a ti, ¿no? Y qué lindo, porque si tú brillas, yo también brillo. En mi caso, la realidad es que he sido muy afortunada y hablo desde este privilegio de que nunca he sido disminuida por mi género, ¿no? Y yo creo que hasta inclusive he tenido el privilegio desde mi género lo uso a mi ventaja, porque justo al ser la única en el cuarto, pues tienes la posibilidad de ser discriminada o la posibilidad de ser vista. Y yo he elegido ser vista. En momentos en donde claro que te cuesta y claro que te da miedo y claro que un ejemplo es Shark Tank, pero muchos otros más, ¿sabes? Porque yo estando en Endeavor, yo le presentaba al 30% del PIB de México. Sí, sí. A Azcárraga, a Aspe, ¿sabes? A todos los empresarios. Y entonces yo estaba ahí presentándole a mis 20s. Iba a ser vista, iba a ser más vista. Claro. Y eso puede ser una gran plataforma si lo usas a tu favor. Sí, totalmente. Desde el privilegio, totalmente, ¿eh? Sí. Y bueno, hoy por hoy ya hablamos de que la tecnología cambia, este mundo se está transformando. Con tu experiencia, ¿qué negocios crees que van a ser los que en un futuro inmediato y hoy son los más exitosos? ¿Cuál es este ingrediente? ¿Cuáles son estos ingredientes? ¿O cuál es tu visión? Te voy a decir, yo primero voy a hablar desde las industrias. Creo que hoy el Silver Economy, o sea, todas las empresas que atiendan a estos adultos que en pocos años van a requerir servicios de asistencia y que además tienen poder adquisitivo porque nuestra pirámide poblacional se está volteando. Entonces, claro. Ahí hay los que se metan a esa industria, me parece que tienen mucho potencial porque hay mucho mercado y no muchos están viéndolo, ¿no? Y enfocándose ahí. 2, todo el tema de salud mental, salud preventiva, salud de anti-envejecimiento, ¿sabes? Desde los laboratorios hasta toda la sofisticación de acompañamiento, gadgets, todas las herramientas que te ayuden a monitorearte, a darte la información, los suplementos, adaptógenos, todo lo que alrededor te acompañe para tener esta optimización de tu salud, también es una industria que está creciendo un montón y tiene mucho potencial. Hay mucha conciencia, o sea, la gente hoy toma decisiones diferentes. Estamos alargando nuestra vida, vamos a tener, predicen en poco, pues ya la vida suficiente para tener 2, 3 carreras, ¿no? Entonces, pues ahí hay mucho potencial, ¿no? Y yo te diría que creo que también estas empresas que estén haciendo algo por los recursos naturales. Es nuestra siguiente crisis, es nuestra siguiente guerra mundial. No estamos teniendo agua, ¿no? La contaminación nos está matando, o sea, los alimentos, si bien hoy pues han sido reproducidos porque hemos crecido en población increíblemente, pero no son la calidad que queremos, ¿no? Entonces, quien se enfoque en esta parte de cambio climático, de recursos, de recuperación, de energías sustentables, energías alternativas, también pues es algo que va a crecer un montón, ¿no? Sí, claro. Eso claro. a macro. Y yo creo que los requisitos que tienes que tener como emprendedor es justamente la velocidad de adaptarte. O sea, para mí esto de que hoy empieces siendo un círculo, pero veas que ya el círculo caducó y te puedas ir transformando a un cuadrado, es lo que te va a dar la certeza de permanecer
como emprendedor, sea lo que sea, porque entonces vas a decir, bueno, ahora tengo que estudiar de esto. Y para mí un gran emprendedor es decir, pues yo soy un contador, pero acabé aprendiendo sobre biomédica, ¿no? Porque además de que me interesó, era la oportunidad que había allá afuera. Creo que otra es escucha. O sea, para mí el soberbio que ya se la sabe, pues no va a ir muy lejos. El que escucha más del que habla, el que va a reuniones y saca su antenita de cuáles son las tendencias, cuáles son los problemas. Mira, ya me comentaron 3 personas y estoy leyendo el patrón de que esto es un problema resiliente, ¿no? Es como, pues hay que tener una solución. Entonces, para mí esa parte es como muy importante. Y yo creo que también el que invierta el que sepa invertir. Y en muchos sectores, ¿sabes? O sea, diría muchos aspectos. Invertir en él, invertir en la empresa. O sea, creo que o puedes administrar la empresa o puedes tomar decisiones de inversión para que justamente permanezcas en el tiempo. Entonces, el que sepa invertir recursos adecuadamente es el que también permanece. De veras te felicito, Ana. De veras, Ana Vic, te felicito y te admiro muchísimo porque te escucho. Eres una mujer muy joven, que eres madre recientemente, y que el poder cambiarte de este círculo a este triángulo y a este rectángulo y esto lo estás viviendo de manera muy acelerada, y que la gente que te escuche y te vea, ¿no? Como hoy estás tú, con estas caídas, con estos levantar, con este volverte a caer y con este volverte a levantar, pero decir, de aquí no me voy a mover, es mágico. De veras, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale. Gracias por esta entrevista. Gracias por también ser parte de Victoria, por ser mi recordatorio. Yo también te admiro un montón. Y pues es el inicio de muchas cosas que haremos juntas. Sí, mira, hasta me dieron ganas de llorar. Sí, porque te quiero decir que cuando te sientes contenida, ¿no? El proceso de ¿y ahora cómo se le hace? Es cuando haces ver que la vida tiene muchos caminos y muchas formas de hacer las cosas. Y bueno, de veras, Ana Vic, gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Y pues muchas gracias a ti, porque este proyecto sigue y sigue y sigue creciendo de manera orgánica, que eso es maravilloso verlo todos los días, y que cada vez que me junto con mi equipo y vemos que esto sigue creciendo por día de una manera muy interesante, porque ha sido para mí muy interesante, ¿sabes? El entrar en este proceso de entender la tecnología, de entender cómo tú vas escuchando y vas queriendo involucrarte en diferentes temas como lo estás haciendo hasta hoy, y el entender y darte respuestas ahí ahora, cómo se le hace en diferentes etapas de la vida, porque además este proyecto me ha ido llevando a diferentes aristas, ¿sabes? A diferentes canales, y poder ir entendiendo, gracias a lo que tú me dices, de qué quieres que te comparta esta historia. Entonces, gracias a ti por seguirme. Te pido, por favor, que le des clic a la campanita en YouTube, que me sigas en Spotify, en Instagram, en la fanpage de Facebook, en mi página web. Y me faltó TikTok me faltó. Bueno, pues que no me dejes de seguir en todo esto. Nos vemos el próximo mes, que este año sigue avanzando, y date un espacio para ti, para entender que este año va a seguir avanzando, pero también es importante voltearte a ver a ti y decir, aquí estoy y estoy bien. Te mando un abrazo y te veo en el próximo episodio.